Hola hermanos, esta historia comenzaría en medio de una batalla, en donde veríamos a un dragón quien dispuesto a atacar a un sujeto, notaría cómo éste lo empezaría a provocar. De esta forma al lanzar una gran horda de fuego, observaría cómo aquel sujeto lo esquivaba, el sujeto decidido a utilizar una habilidad, lograría darle de lleno, para al pensar que el jefe más fuerte de esa versión tampoco era para tanto, ver al dragón quien enojado, empezaría a alborotarse. De esta forma la batalla empezaría nuevamente, en donde el sujeto quien había sido lanzado por aquel dragón, notaría cómo éste trataría de rematarlo utilizando sus llamas, mientras que al pensar que ese jefe estaba demasiado roto, diría que si se llegaba a descuidar, podría morir de un solo ataque, ya a centímetros de ser impactado por esa gran llamarada. Se cuestionaría sobre el tiempo de refrigeración de aquel ataque, sin embargo esa era la apertura que estaba buscando. Gracias a eso, este utilizaría una habilidad llamada imagen remanente, la cual hacía que su siguiente ataque diera crítico. El dragón quien observaba cómo se posicionaría arriba de él, vería cómo el prota usaría una habilidad llamada tormenta de decapitación. De esta forma el prota, exclamando que acabaría con él, recibiría una notificación la cual decía que había derrotado al gobernante de la desesperación, para al ser felicitado, ser informado de que la mazmorra se cerraría en 1 minuto. Pasaríamos a ver un monitor, en donde un sujeto quien aparentemente era el prota, emocionado decía que después de 10 años, por fin lo había derrotado y antes de que se cerraran los servidores. El prota, quien reclamando recompensas exclusivas, pensaría que después de que se cerraran los servidores no valdrían mucho, mientras que al ver un rayo, se empezaría a preguntar sobre lo que había pasado. Pero por su parte pensaría que probablemente solo fue una alucinación, ya que había jugado demasiado. De esta forma se anunciaría el reinicio del servidor, el prota, el cual se cuestionaría sobre lo sucedido. Pensaría que los servidores se cerraban ese día, para al estar confundido, escuchar un gran estruendo. En esto se asomaría por su ventana, viendo así como del suelo empezarían a salir monstruos, a lo que pensando que eran las criaturas del juego, vería como en una ventana de estado le informarían que los datos se habían cargado completamente, mientras que los monstruos causaban estragos. La ventana cambiaría así diciendo que el sistema se había conectado exitosamente. El prota, quien sorprendido por la ventana de estado que le aparecía, se preguntaría por sus padres, para seguido a esto recibir una llamada de su padre. El prota, que trataría de contestar, vería como un goblin rompería su ventana, para al maldecir su situación, decir que el juego era el juego y la realidad era la realidad. Advirtiéndole al goblin que debió haberse quedado en el juego, para al decir que no interrumpirán más sus pacíficas vidas, utilizar la habilidad de imagen remanente, pero sin previo aviso, todas sus habilidades se empezarían a bloquear, ya que no tenía la fuerza necesaria como para utilizarlas. El goblin, quien con la intención de atacar, se lanzaría a su vez, que le trataba de pegar un tajo, para el prota al bloquearlo con su cuchillo, pensar que pese a no tener sus habilidades, todavía tenía el sentido básico de asesino, para al prepararse, lanzarse así partiendo al goblin a la mitad, el prota, el cual recibiría experiencia y subiría de nivel. Diría que las armas reales son mucho más inútiles de lo que parecían, es por eso que necesitaría una buena arma para sobrevivir. Mientras recordaba que habían monstruos que soltaban armas básicas, notaría que era muy arriesgado. Sin embargo, recordando a sus padres, se embarcaría en una misión, para no muy lejos de su casa, ver a un goblin de nivel 5, el cual rápidamente sería atravesado por el prota. El prota, que a medida que subía de nivel y obtenía nuevas habilidades, recogería la arma del goblin, y aunque fuera basura, era mucho mejor que un cuchillo de cocina. De esta forma el prota, mirando sus estadísticas, pensaría que por lo visto estaba subiendo demasiado lento, por lo que escuchando un gran golpe se daría cuenta de que algo había aparecido en su espalda, para al mirar notar que era un troll de nivel 8. El prota, quien pensaría que solo era cuestión de tiempo para derrotarlo, voltearía mientras al ver que a la par del troll nivel 8, también había aparecido otro troll que al parecer era elite. El prota, pensando que tenía mucha suerte, provocaría a ambos trolls. Así, notando cómo estos se lanzarían hacia él, el prota sabía que claramente no podría vencerlos al mismo tiempo, por lo que se decidiría a acabar uno por uno. El troll de nivel 8, quien con la intención de atacar, sería esquivado a su vez que contraatacado por el prota, quien utilizando filo envenenado 5 veces, haría que el efecto secundario de este se activara, el cual hacía que su contrincante explotara.
Pasaríamos con el prota, quien malherido por la explosión de antes, diría que había subestimado ese ataque, pensando que era muy lamentable, ya que con la fuerza que tenía actualmente, no podría activar esa habilidad aunque quisiera. Por lo visto parecía que iba a morir a manos de un troll, el troll quien atacando al prota, pensaría que era el fin de este. Pero el prota quien se negaba a morir, activaría la semilla de la desesperación, la cual era la recompensa por acabar con el dragón que anteriormente había aparecido, el prota quien en el piso. Escucharía a alguien que lo llamaba, para al mirar hacia arriba, ver cómo el que lo llamaba era el dragón de la desesperación, quien diciéndole que ya que tuvo la suerte de derrotarlo, le concedería el regalo del rey, exclamando así que cuando se encuentren nuevamente, le mostrará todo su esplendor. Para un segundo después de las palabras del dragón, ver cómo al prota quien desbloqueando la profesión de nigromante, aprendería la habilidad del dominio de los no muertos junto al reino de los no muertos. Habilidad la cual a varios metros del prota, le daría el poder de controlar el reino de los no muertos, a su vez que no le consumía nada, pero esto solo por 30 segundos ya que después de todo solo eran de prueba. A lo que por suerte le llegaría una notificación la cual decía, que se habían detectado 2 almas, cosa que el prota aprovecharía así despertándolos y dominándolos, ordenándoles que atacaran al troll elite. Los no muertos se lanzarían hacia el troll, a su vez que el prota aprovecharía una apertura, lanzándose así acabando de una vez por todas con el troll elite, el prota quien por acabar con este, recibiría un título a su vez que llegaba al nivel 10. Obteniendo así la habilidad de imagen remanente, junto a cortes consecutivos, el prota quien utilizaría dominio de los no muertos, se preguntaría que si acaso ganó, para al ordenarles que lo dejaran descansar, notar cómo esos 30 segundos de prueba habían acabado, a lo que centrando su mirada en un cíclope gigante, notaría que claramente si se llegase a topar con él, sería demasiado problemático, para al retirarse. Pensar en la profesión que acababa de obtener, ya que en los 10 años que había jugado, nunca había escuchado sobre la profesión de nigromante, para al ver que tenía 4 fuegos fantasmales, decir que sus profesiones estaban en conflicto, a lo que se detendría teniendo en cuenta que podría ser temido por los demás si llegasen a saber sobre sus habilidades, por lo que pensando en que debería tratar de no sobresalir. Observar su profesión, en donde por matar monstruos ganaría fuegos fantasmales, y ya que para desbloquear sus habilidades de nigromante, necesitaba cierta cantidad de esos fuegos, lo mismo pasaba si los quería utilizar, solo que esta vez le quitaban fuegos fantasmales. En ese momento pensaría que el número de fuegos fantasmales determinaba el límite de poder de su profesión, cuestionándose así sobre el tiempo que le tomará conseguir esos fuegos, pero sin darle mucha importancia. Diría que lo mejor sería regresar a su casa, a lo que siendo interrumpido por los gritos de una persona. Se daría cuenta que aquellos gritos que venían de la lejanía, eran de una niña, quien a punto de ser atacada por un cíclope, sería salvada por el prota, el cual diciendo que eso estuvo cerca, saldría de ese lugar para al recordar que los cíclopes son la raza de gigantes con el cerebro más pequeño, pensar que no tuvo en cuenta sus habilidades. Ya que estos siempre han sido la carne de cañón, pero aunque así sea, tenían su propia forma de sobrevivir, y estas eran sus habilidades de cazador, las cuales les permitían tener un objetivo específico, el cual seguirán hasta el fin del mundo si era necesario. El prota quien dejaría a la niña en manos de un oficial, le pediría que se retiraran del lugar. Es así como el señor tratando de detener al prota, notaría cómo sus esfuerzos serían en vano, ya que el prota se encontraba enfrente del cíclope, de esta forma al momento de mirar a todos los goblins. Se lanzaría para seguido a esto utilizar la habilidad de imagen remanente, mientras evadía todos los ataques de los goblins, exclamaría que como era de esperarse, esa habilidad era la que convertía a los asesinos en verdaderas bestias. Para al echarle en cara al cíclope que sus peones parecían estar un poco asustados, notar como un grupo de personas atacarían al cíclope en conjunto, pero siendo repelidos fácilmente, se empezarían a quejar diciendo así que nunca podrían derrotar al cíclope, mientras perdían ya su tercera oportunidad. El prota les agradecería, ya que después de todo lo habían ayudado a crear una oportunidad, el cíclope quien gritando de dolor, llamaría la atención del grupo, quienes sorprendidos preguntarían por la persona que logró dañarlo. Pasaríamos con el prota el cual pensando diría que la defensa era el punto fuerte de los gigantes, y ya que la diferencia de él y el cíclope eran de 10 niveles, la defensa era mucho más poderosa,
por lo que lo único que le quedaba era atacar sus puntos débiles, mientras que esquivaba los ataques del cíclope, las personas del grupo quienes sorprendidos del prota empezarían a darle ánimos. Pero este pequeño acto llamaría la atención del cíclope, de esta forma el prota les empezaría a decir que esa no era una batalla en la que se podían involucrar, pidiéndoles que se retiraran, pensando así que se negarían y lo ayudarían a acabar con el cíclope. Pero grande fue su sorpresa al notar que todos ya se habían ido, el prota quien decepcionado, diría que no importaba, ya que aunque miles de ovejas se enfrentarán contra un lobo, este siempre podrá con ellas. Es así como planeando echar un vistazo a sus nuevas habilidades, arrasaría con la mayoría de goblins que se encontraban en ese lugar. Mientras que el cíclope al intentar utilizar una habilidad, vería como el prota saltaría hacia él, a su vez que utilizaba su habilidad hoja envenenada 5 veces, haría explotar al cíclope y por si eso fuera poco, lo remataría usando así todos sus no muertos. El prota quien obtendría un nuevo título, miraría la introducción de su nueva habilidad, la cual se llamaba Plano de los No Muertos. Habilidad que le daría un espacio exclusivo para él y sus guerreros, el prota al ver que no habían personas alrededor, tomaría eso como una buena oportunidad para poder probar sus nuevas habilidades, con lo que usando su nueva habilidad Puerta de los No Muertos, vería cómo esta habilidad devoraba las almas de sus enemigos. Teniendo un 50% de chance de transformarlos en uno de sus guerreros, y el otro 50% de convertirlos en alimento para sus guerreros no muertos, el prota quien por lo visto tenía un nuevo guerrero, pensaría que si solo él podía entrar y salir a voluntad, significaba que para nada era una mala habilidad. Mientras al ser salvado por un sujeto, se preguntaría por el taoísta, por lo que al ver sus estadísticas, pensaría que era un mago con una farola, luchando contra 2 troll de nivel 7, llegando a la conclusión de que, claramente era un guerrero. El prota diría que se había vuelto más fuerte, para el tipo felicitarlo, mientras escuchaba al prota quien lo empezaría a halagar, quien diría que era increíble que incluso peleando podía cargar una farola tan grande, para el sujeto responderle que desde siempre ha tenido bastante fuerza, el prota que se percataría de que algo estaba mal. Vería como al lado de ellos empezarían a salir monstruos, mientras una advertencia le decía que criaturas desconocidas los estaban invadiendo, el nivel de peligro aumentaría a tal punto, que el gobernante de la desesperación aparecería, mientras el sistema empezaría a cargar, el prota y el taoísta verían todo lo sucedido, para el taoísta al preguntarse sobre lo que estaba pasando, ser agarrado por el prota el cual llevándoselo de ese lugar. Diría que todavía no eran rivales para ellos, mientras al ser atacados por una gárgola gigante, un auto los salvaría a su vez que se estrellaba, el prota quien vería que era el oficial, le preguntaría sobre el porqué de no irse, mientras el oficial con una bomba, le respondería que su única misión era protegerlos, a su vez que explotaba, ambos tratarían de alejarse lo más rápido posible. El taoísta quien tendría un plan, tomaría la mano del prota. Para el prota preguntarle sobre lo que quería hacer, mientras sorprendido porque lo había lanzado, el taoísta le diría que él se encargaría de la retaguardia, aquel tipo había lanzado al prota hacia los monstruos, pero percatándose de su error, diría que al parecer había dado media vuelta de más, por lo que impactado, empezaría a pensar que esta vez sí había metido la pata en grande. El taoísta quien dirigiéndose hacia el prota, le gritaría que lo salvaría, mientras el prota lo insultaba, pensaría que la única manera de salvarse era usando la puerta de los no muertos, mientras que el humo estaba a su favor para poder ocultar su puerta, llamaría a su cíclope, el cual apareciendo le diría que estaba a su merced. Por su parte el prota quien en la mano del cíclope, sería lanzado por este, mientras aliviado pensaría que pudo salir de aquel lugar, el sistema le avisaría que ya que se salió del rango, su puerta de los no muertos se había cerrado. Después de esto el taoísta quien viendo a lo lejos al prota, se preguntaría del cómo lo había logrado, de todas formas no se iba a quedar en ese lugar, exclamándole al prota que lo esperara, se dirigiría hacia este. De vuelta con el prota quien a punto de caer en un centro comercial, rompería la ventana de este lugar, mientras caía épicamente, pensaría que en ese lugar no debería tener problemas. Sin embargo algo rompería una ventana, al parecer era el taoísta. El prota se preguntaría sobre el cómo había llegado, mientras el taoísta le respondía que había llegado saltando, haría pensar al prota, ya que al parecer estaban en un tercer piso, a lo que diciéndole que guardara silencio. Escucharía a este, quien preguntándole hacia dónde se irían,
Le recordaría que afuera era muy peligroso, el prota quien ya sabía, le mencionaría sobre el sótano, ya que debido a que fue remodelado en la época de guerra, ahora era un refugio antiaéreo. De camino al sótano, se encontrarían con varios goblins quienes no serían un problema, por lo que charlando se les haría raro, ya que por alguna razón no habían casi monstruos y los que se encontraban allí solo eran goblins, mientras pensaban que quizás era por la seguridad del centro comercial, no muy lejos de aquel lugar, se encontrarían con el sótano, para al intentar abrirlo notar que era muy difícil, pero solo era cuestión de tiempo para que lo abrieran. Pasaríamos a lo que parecería una base militar, en donde el capitán sería informado de que los satélites de comunicación estaban fallando y que al parecer su situación no era la mejor, ya que el problema no era para nada menor a una guerra mundial. El capitán, quien enojado, diría que se han encontrado en ese lugar desde hace 12 horas, ordenando que tomaran unos vehículos y se dirigieran hacia las zonas de las cuales eran responsables. A su vez que pediría que sacaran todas las tiendas militares dentro de la base, para convertirla así en un refugio en masa. Sería interrumpido por el sujeto quien preguntándole que si acaso cabrán 100 millones de personas en su base, escuchar a su capitán, quien sin dudar, le pediría que sacaran los suministros número 81, los cuales eran material militar de hace 50 años en caso de guerra. El capitán quien diría que si no era ahora, entonces cuando los utilizarán, para el sujeto al retirarse, dejara al capitán solo, el cual se preguntaría sobre su nuevo enemigo. Volveríamos con el prota, el cual después de pasar un día en el refugio, pensaría que ya no había casi ruido, para al preguntarse sobre si ya habían desaparecido, decidirse a salir del refugio, por lo que pensando que algo estaba mal, notaría que no habían cadáveres y todo se tornaba muy limpio. De esta forma saliendo a la calle, notaría su antiguo gimnasio, el cual por lo visto, se había convertido en una guarida demoníaca, pero eso no era lo sorprendente era que en tan poco tiempo ya fuera alcanzado tal nivel, es así como no era de extrañarse que no hubieran monstruos, ya que estos se habían dirigido a sus propias guaridas. De esta forma veríamos unos helicópteros los cuales pasarían informando el lugar del rescate, mientras un escuadrón de rescate venía en camino, empezarían a evacuar a los civiles. El prota quien recibiría la instrucción de ir al aeropuerto, pensaría que si ayer fue la declaración de guerra de los monstruos, esta era nuestra respuesta. Veríamos una tienda, en donde el prota hablando con un militar, le diría que él no irá al aeropuerto ya que se podía defender solo, el militar lo elogiaría, mientras le daba un comunicador, le diría que podría venir cuando quisiera, el prota agradeciendo, se retiraría del lugar mientras exclamaba que era muy fácil de usar, se preguntaría por el taoísta y las demás personas, a lo que pensando que quizás ya fueron trasladados. Empezaría a guardar su ración de comida de una semana, por lo que cuestionándose sobre el tiempo que le tomará llegar a donde se encontraban sus padres, partiría de ese lugar, haríamos un timeskip de unas cuantas horas, en donde el prota acampando, se preguntaría sobre si estaba lloviendo, para al mirar hacia arriba, notar que había un monstruo. El monstruo que al parecer era un hombre dragón de las sombras, ya con la intención de atacar al prota le empezaría a decir que lucía delicioso, mientras el prota se preguntaba el porqué de que se encontrara algo tan malo, para al lanzarle su carne seca, el hombre dragón comérsela y ocultarse rápidamente, el prota pensaría que se veía un poco diferente a como era en el juego. El dragón quien era nivel 26 apagaría la fogata del prota. A su vez que lo miraba con una intención asesina, trataría de golpearlo, sin embargo el prota quien reclamándole la fogata le patearía la cara, el dragón quien saliendo a volar, soltaría una clase de púa, la cual por lo visto el prota lograría esquivar, mientras al oír al dragón quien extrañaba el sabor a humano, le diría que él no lo extrañaba, aquel dragón se lanzaría hacia el prota, por lo que veríamos un gran choque de espadas. El prota pensaría que la armadura del dragón era bastante resistente, en ese momento el dragón junto al prota, tendrían varios intercambios de ataques en donde el prota preguntándose sobre el porqué de que estuviera perdiendo, para el hombre dragón quien casi consumido por la locura, atacara al prota, quien difícilmente se cubriría, para al ser empujado por dicho ataque. Aceptar que había perdido la mitad del combate, pero al advertirle al hombre dragón que se preparara, continuarían la pelea. El dragón quien activando su instinto de cazador tendría la necesidad de huir, para al tratar de escapar, el prota decirle que ni lo pensara, mientras la batalla iniciaba nuevamente a favor del prota, el dragón diría que no era una persona normal,
para al desviar su mirada hacia atrás. Ver cómo aquel cíclope lo atacaba, por su parte activando su habilidad de fijar, confundiría al dragón, el cual preguntándole al cíclope el porqué de ser perro de un humano, de esta forma el prota atacándolo, le diría que no era ningún perro, solo era un guerrero sin igual. El prota se sorprendería, ya que no pensaba que los efectos de nutrición en el plano de los no muertos serían tan buenos, ya que ahora no solo tenía carne, sino que también le habían dado una armadura. El dragón, quien sin escapatoria, activaría su habilidad Lamento de Sangre, la cual le daría fuerza y velocidad por un tiempo límite, sin embargo le consumiría el 20% de sangre. El dragón, quien tratando de huir mencionaría que no tenía tiempo, por lo que empezando a escalar, haría pensar al prota de que si acaso daba tanto miedo, como para que usará esa habilidad tan rápido, mencionando que de todas formas tenía un plan B. Volveríamos con el dragón, quien pensando que se había escapado, recibiría un ataque de un troll, el cual diría que su maestro realmente había tenido razón. Esto le verificaría al dragón que el prota era alguien de temer, para al utilizar corte de decapitación de las sombras, escapar de allí, pero sin previo aviso, sería agarrado por el cíclope, el cual exclamándole que muriera, le pegaría con su mazo, para al salir a volar caer a los pies del prota, a lo que diciendo que no podía matar a los trolls ni mucho menos al cíclope, pero que sí podía matar al prota. Escuchar la respuesta del prota, el cual le diría que su habilidad se estaba acabando y que si lo quería atacar era ahora o nunca, por lo que enojado, el dragón se lanzaría hacia el prota, quien utilizando filo envenenado 4 veces, haría que el dragón bajara su velocidad. En ese momento el prota le iba a poner fin a la pelea. Pero el dragón cubriéndose, se cortaría el brazo, es así que diciéndole al prota que se lo regalaba, se lo lanzaría, cosa que sorprendería al prota, de esta forma reclamando la victoria, veríamos cómo todo explotaría. Para el dragón confiado, ver cómo el prota salía ileso de la explosión, el cual diciéndole que era muy inteligente, pensaría que si no fuera utilizado la puerta habría muerto. Es así como el dragón lanzándose desquiciadamente hacia el prota, moriría por un tajo de este, por lo que el sistema diciéndole las recompensas, veríamos una daga oscura, mientras el prota decía que después de todo necesitaba cambiar las dagas de hueso. En donde utilizando dominio de los no muertos, haría resurgir al dragón, pensando así que estaba en su forma esquelética, pero con el tiempo en el plano de los no muertos, evolucionará como el resto de monstruos. El dragón, quien arrodillándose, escucharía al prota, el cual le diría, que parecía tener un talento oculto, mientras el nombre le cambiaría a Xuanzu. Una notificación le llegaría al prota, la cual le diría que había obtenido la habilidad Lamento de Sangre junto a la lealtad de Xuanzu. El prota miraría a sus guerreros pensando así que si nombrarlos daba tantos beneficios, eso significaba que debía hacerlo con los demás. Para al ordenarles que se pusieran en fila, empezar a nombrarlos, el cíclope, quien ahora llamado Llegada del Mal, le daría la habilidad de Ojo del Cazador al prota, de esta forma colocándole al troll Elite Saluki, y al otro troll Men Fen. Notaríamos como los guerreros sin habilidades, solo le daban una parte de su poder, por lo que dándole el 1% del poder de ambos trolls, vería como estos le sonreirían, por lo que extrañado, les ordenaría apagar el incendio de la montaña, mientras que con su manada de goblins, en vez de nombrarlos uno por uno simplemente los empezaría a enumerar, obteniendo así el 0,1% del poder de cada goblin. Al día siguiente, veríamos al prota, quien observando a un grupo de orcos, por lo que cuestionándose sobre las personas del pueblo, se daría cuenta que no había ningún rastro de peleas, a su vez que no tenía señal. Pensando que si no habían rastros de pelea significaba que estaban bien, mientras recordaba un lugar en el que podrían estar, veríamos un grupo, quienes preparados para salir de una clase de búnker. Recordarían que un viejo les había pedido a todas las familias que escribieran los suministros que tenían, así que su misión era ir de casa en casa yendo por esos suministros. Todos pensarían que era muy peligroso, pero debido a que ellos eran los únicos con profesión, no tenían otra opción. Por lo que asomándose a mirar si había peligro, se sorprenderían al ver a una persona peleando contra los orcos, mientras asustados no sabrían qué hacer. Para Tao, que al parecer era el hermano mayor, decir que se asomaría, pero que si llegaba a pasar algo regresaran al búnker, mientras era advertido por su otro hermano. Este, quien decidido a atacar, les pediría a sus hermanos que se retiraran, pero su golpe, el cual sería fácilmente detenido,
haría preguntarse al prota que si acaso esa antigüedad se podía utilizar, por lo que todos sorprendidos le preguntarían el cómo había llegado. Una chica se lanzaría hacia el prota, mientras el prota al llamarla Xiao Qing, le pediría que se bajara ya que estaba sin aliento. El prota preguntaría por sus padres y los demás, a lo que sus hermanos le responderían que sus tíos estaban bien, y ya que el túnel era seguro solo estaban preocupados por el prota. El prota les preguntaría la razón de salir del búnker, a lo que escucharía que no tenían provisiones, así que era una recolecta de alimentos, el prota nuevamente preguntando la razón de que salieran solos. Para con una sonrisa, los cuatro decirles al prota que eran muy fuertes, resulta ser que ellos eran los únicos que tenían profesiones en todo el pueblo, hasta habían matado a un orco juntos. Todos se preguntarían el porqué de ser los únicos con profesión, viendo que lo único que tenían en común, era que habían jugado el reino de la oscuridad eterna. El prota preguntaría que si acaso también lo han jugado, para escuchar que 3 de los 4 lo habían jugado, pero Xiao Qing aunque no lo haya jugado, sí había hecho un cosplay de un personaje, por lo que el prota preguntando el cómo habían derrotado al orco. Escuchar que lo atrayeron y lo ahogaron en un tanque, el prota quien por lo visto les pediría dejarle a él la recolección de comida, vería cómo Tao también quería ir, mientras mandaba a todos al búnker empezarían a conversar, donde el prota diciendo que si acaso se dieron cuenta de lo que estaba pasando, para Tao responderle que el viejo, vio un grupo de orcos así que avisó por el altavoz a toda la gente del pueblo. A su vez que le preguntaba que cómo había llegado, para el prota decirle que se había caído y se vio obligado a acabar con todo el grupo de orcos. Su hermano sorprendido le diría que si no fuera acabado con ellos probablemente los 4 hubieran tenido que pelear, por lo que el prota diciéndole que desde que él esté allí no les pasará nada, a su vez que le preguntaba sobre la situación con los orcos. Para Tao mencionarle que han encontrado bastantes, ya que habían más o menos 60 o 50 orcos, así que van 5 en cada grupo, junto a un orco general el cual casi los descubre anteriormente. El prota sabía que sería un problema si se llegasen a juntar, para la conversación ser interrumpida, por una pared la cual se estaba empezando a agrietar, gracias a que un par de orcos estaban siendo atropellados por un auto el cual debido a los orcos se estrellaría. Los pasajeros quienes muertos del susto, notarían como una clase de cuchilla atravesaría su coche haciendo una ranura la cual sería utilizada por un orco, el cual mirando hacia adentro, sería alejado por una mano. El prota quien era el que atacó al orco, lo tomaría de la oreja para al alejarlo, ser perseguido por la manada de orcos. Los pasajeros notarían que ya no habían orcos, por lo que Tao apareciendo, les diría que lo siguieran, mientras el prota el cual tenía más monstruos que antes, se detendría ya que les iba a lanzar a su compañero. Mientras era recibido por su manada, los orcos se decidirían a atacar, para el prota bloqueando el ataque de este, utilizar filo envenenado 4 veces, a su vez que lo empujaba, le daría la última estocada. Para el orco al explotar, acabar con varios de sus camaradas, parecía que uno había sobrevivido, por lo que abriendo los ojos, notaría al prota el cual saludándolo lo partiría en 2. Es así como invocando a Xuanzu, este enojado atacaría a todos los presentes, ya que los que quieran matar a su alteza estarán destinados a perecer. Xuanzu quien acabando fácilmente con estos, le haría notar al prota que era muy bueno tener a la mano a un hombre dragón. Luego de ese pensamiento vago, cerca del prota se lanzaría un orco, el cual reclamándole a su hermano atacaría al prota. El prota al bloquearlo le diría que él no lo había matado. Para al mirar a Xuanzu el cual estaba fuera de control, el orco decir que no podía contra él, por lo que el prota enojado, le preguntaría que si acaso creía que él era más débil que Xuanzu. El prota quien teniendo a 2 trolls a sus espaldas, los esquivaría a su vez que pensaba que solo eran bichos, les diría que no lo tomaran como una persona débil. A lo lejos el orco pensando que era el fin del prota. Vería cómo éste lo esquivaría y le diría que si acaso extrañaba tanto a su hermano entonces lo mandaría con él. De esta forma utilizando cortes consecutivos, acabaría con aquel orco. Todos los monstruos diciendo que vengarían a su capitán, harían reír al prota, el cual utilizando a Xuanzu acabaría con todos, mientras ya en nivel 22, diría que sería un desperdicio no utilizarlos para su ejército, a su vez que usaba puerta de los no muertos, la cual hacía que aquellos que no se conviertan en guerreros se vuelvan alimento para estos. Por lo visto le había ido mejor que antes, ya que 11 de todos los orcos se habían vuelto sus guerreros. Volveríamos con los refugiados.
en donde Tao estaría peleando contra un random, reprochándole que lo dejara salvar a su hermano, mientras este le decía que si llegaba a traer a un grupo de monstruos, podría poner en peligro a las personas desarmadas. Un viejo aparecería, el cual diciendo que si se llevó a tantos monstruos, posiblemente tendría un plan de escape, el random quien dándole la razón. Sería tomado de la cabeza, mientras el prota lo empujaba preguntaría por tal olor repugnante, a su vez que el sujeto se preguntaría del cómo había sobrevivido. El prota quien con un gran botín, diría que ya había regresado, para sus padres preocupados, abrazar al prota, Tao quien interesado por el botín del prota, diría que posiblemente son los suministros. Para el viejo al decirle que era un incompetente, escuchar a Tao el cual le preguntaría la razón de que antes lo halagaba y ahora lo llamara incompetente, mientras el viejo entre risas, decirle que era porque no estaba su hermano Yang. Notaríamos como ya de noche, el intercomunicador del prota empezaría a sonar, para el prota al contestarlo, el sargento preguntar por él, el prota le diría que ya estaban listos para partir hacia el refugio, mientras el mayor el cual no lo llamaba por esa razón, le preguntaría que si acaso había jugado el reino de la oscuridad eterna. El prota le respondería que desde hace 10 años, para el sargento al preguntarle si acaso conocía a un jugador llamado, esta noche hace un poco de frío, poner al prota helado, a su vez que le respondía que no lo conocía, se preguntaría sobre el que estaba pasando. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren la siguiente parte, no siendo más, chao y hasta la próxima.